30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por el licenciado Edgardo Melgar les saluda Jackie Redondo. Vamos de inmediato a ver nuestra agenda de temas en 30:30. Hoy vamos a abordar temas importantes para el país. Mire usted, grandes prioridades en Honduras: empleo, inversión, reducción de la pobreza y protección social. ¿Hay generación de empleo? ¿Sí o no? Y si no, ¿por qué? ¿Inversionistas están llegando al país? ¿Qué beneficios nos trae el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Hay restricción de venta de dólares? ¿Cómo afecta? Seguimos sin fiscal. Y también, para finalizar, para el Congreso Nacional, ¿no hay otros temas más importantes de país? Varias leyes están estancadas por este paro que tienen en el Congreso Nacional, y es que hoy tenemos un panel de lujo que va a analizar todos estos temas que obviamente el pueblo hondureño está sufriendo su impacto. Vamos a dar la bienvenida a todos nuestros panelistas. Vamos a comenzar con don Gabriel Molina, gerente de Empresa Sostenible del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Jackie, gracias por invitarnos y pues aquí abiertos a toda esta agenda que tenemos hoy. Cargada la agenda. Está con nosotros también don Eduardo Facusé, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Es un gusto tenerlo aquí. Gracias, Jackie. La realidad es de que para tantos temas nos va a hacer falta mucho tiempo, porque hay que abordar tanto tema y platicar sobre ello, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo posible. Así es, y lo importante es la concienciación que hoy vamos a hacer y que esperamos que llegue y que tenga respuesta. Don Santiago Ruiz, también expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, bienvenido. Gracias, Jackie. Siempre es agradable participar en este programa para ilustrar un poco a la ciudadanía hondureña de los graves problemas que el país tiene desde la óptica del sector privado. Así es, y es importante. Mire que acá está a la par su tocayo, don Santiago Herrera. Don Santiago Herrera es el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Bienvenido. Buenas noches, Jackie. Gracias por esta invitación. Honrado de compartir este panel con tan distinguidos empresarios y colegas. Un saludo a su público. La agenda es larga, pero esperamos entre los cuatro tratar de abordarla de una manera tal vez crítica al principio, pero esperanzadora al final, porque tenemos que crear oportunidades. Eso es todo. Bueno, y vamos a hablar de uno de los temas que más afecta a la población. El 71% de las personas dicen que el problema más fuerte que tiene nuestro país es el desempleo. Tenemos que conocer estadísticas, don Santiago. Usted nos puede decir cómo estamos en el tema de desempleo, subempleo y la gente que tiene problemas para poder conseguir un puesto de trabajo. ¿Cuántos son? Tenemos más de 2.3 millones de hondureños con problemas de empleo. De los 9.7 que somos, hay 4 millones que formamos parte de la fuerza de trabajo, lo que antes le llamábamos la población económicamente activa. Y de esos 4 millones, 2.3 tienen problemas de empleo, ya sea porque no tienen empleo y están buscando, o porque tienen un subempleo, un empleo que no tiene ni un salario mínimo completo ni protección social. Y por el otro lado tenemos, entre otras cosas, personas, más de 1.080.000 jóvenes en edad de trabajar y estudiar que no están estudiando ni trabajando, ninis. Eso compromete la producción de hoy, pero sobre todo compromete la producción y la productividad del futuro, porque al no estarse formando, no están adquiriendo las competencias que necesitan para insertarse con éxito al mercado. Otro tema muy grueso que tenemos en este tema del empleo es que el 77.7, o sea, casi cada 8 de los empleos están en el sector no formal. O sea, que no tienen un salario pleno, no tienen beneficios concretos de carácter social, no tienen seguridad social. Y eso es terrible, porque ese sector genera casi el 43% o 48% del Producto Interno Bruto, pero deja de pagar, según el SAR, aproximadamente 50.000 millones de lempiras. Entonces, ese sector requiere protección. Hoy leía un Twitter de una señora que fue diputada y ahora embajadora del Partido Libre, que decía:
¿Cómo puede ser que estos que reciben exoneraciones apenas generan el 6% del empleo? No, está equivocada esta señora, porque lo que estamos diciendo es que los que reciben exoneraciones generan 6 de cada 10 empleos formales, porque el otro empleo es precario. Y bajo los términos de la OIT, precariedad quiere decir que no hay ingreso suficiente, que no hay un ingreso digno y que no hay beneficios. Así que la problemática es gruesa porque ¿en qué se traduce eso? Se traduce en que casi 8 hondureños de cada 10 son pobres y casi 5 de los 8 son extremadamente pobres. Y esa es una tragedia para este y para cualquier país. Así que la agenda de los diferentes actores sociales, llámese gobierno, llámese sector privado, sector trabajador, sociedad civil y academia, debería de ser, y eso es lo que ha hecho nuestro presidente Mateo Yebrín, presentar un pacto por el empleo en el marco del Consejo Económico Social, donde deberíamos de estar sentados, en vez de estar discutiendo todos estos temas políticos, estar discutiendo de verdad la agenda común para intentar atacar este tema del empleo. Porque no puede ser que sigamos expulsando a nuestros hondureños de Honduras, aumentando todos los días los flujos migratorios y también están aumentando los flujos de la cantidad de compatriotas que se van, pero que los están retornando. A junio ya nos habían devuelto más de 85,000 hondureños de la frontera sur de los Estados Unidos. Y eso también es una tragedia porque la gente invierte todos sus recursos en que lo pasen y no lo pasan y viene de vuelta. Sí. Y entonces, ¿en qué quedan sus familias? Necesitamos generar más oportunidades para nuestros hondureños, oportunidades para quedarse aquí, oportunidades sobre todo para generar más ingresos para la familia. Solo con más ingresos y con seguridad social vamos a tener un empleo decente y bienestar y prosperidad, que es la palabra que nosotros queremos utilizar de aquí en adelante, el COEP, sí, el sector privado. Prosperidad, y la prosperidad se gana con un buen clima de inversión, con más empleo, con más ingresos para la familia y menos pobres. Esa debe ser la agenda prioritaria para todos. Y es importante, don Santiago, y mire que algo importante que decía, 8 de cada 10 personas se quieren ir de nuestro país. Y yo le tengo que preguntar, don Santiago, ¿se está generando aquí empleo en nuestro país? Fíjese que los sectores productivos, el sector productivo del país, que es sector empleador y sector trabajador, coinciden haciendo un llamado vehemente al gobierno, los trabajadores, de crear una mesa anticrisis. Sí. Es la misma cosa con diferente nombre. Y el sector privado, representado por COEP, de una mesa para tratar de generar empleo. Entonces, todo ese llamado, siendo el empleo, el ingreso del hondureño, que hace que la gente migre, que los números que mencionó Santiago sean alarmantes, realmente crecientes, y no se hace ni el más mínimo esfuerzo por decir, hey, sentémonos para discutir y por lo menos preparar la mesa para poder hacerlo. Y en cambio, perdemos escenarios perfectos para poder atraer inversión en los foros internacionales en que se participa al más alto nivel y no se habla absolutamente nada de ninguna bondad que este país que están administrando el gobierno tenga. Entonces se va con un discurso muy estéril, más bien de atizar el fuego de los problemas internos que el país tiene, de polarización, de confrontación, que no nos van a llevar realmente a nada bueno. O sea, creo que la población ya está reclamando acciones concretas que vengan a solucionar estos problemas. Sí. Las crisis son creadas políticamente y el hondureño normal que no tiene comida, que puede perder su empleo, porque se han perdido empleos, ya lo perdió. Lo que está esperando es eso, no seguir en esto mismo de peleando en el Congreso, los políticos tirándose uno contra otro, cuando los verdaderos problemas del país son otros, ¿verdad?
Bueno, ya está visto. El desempleo, ya lo ha dicho don Santiago, la cifra. Don Eduardo, realmente, para usted, ¿cree que se esté generando alguna oportunidad para poder dar empleo a toda la gente? 2.4 millones son los con problemas de empleo, ¿no? 2.3 millones. 2.3 millones. Ya que el problema que tenemos aquí en Honduras es que la agenda es política, no es económica. Y mientras estemos nosotros embarcados en ese problema, no estamos prestando atención a lo que están haciendo otros países. En el caso de México, con los problemas que han tenido con China, se han invertido 46.000 millones de dólares. Wow. Empresas que, nearshoring, que le llaman ellos en inglés, eso es una inversión fabulosa. Y López Obrador, el presidente, que supuestamente es de izquierda, entendió el idioma y está de piquito que querés con los gringos. En el caso de Guatemala, ellos están invirtiendo en el sur de México porque les han dado oportunidad ahí, el gas gratis, la electricidad gratis, es bien competitivo y ellos están invirtiendo allá. Y qué bien, ¿verdad? Por ellos. En el caso de El Salvador, mire, ya hicieron un entendimiento con Google. Va a ser un centro de informática para toda Centroamérica. Todo eso genera empleo. Costa Rica, con Intel, 1.200 millones de dólares de inversión. El doble de lo nuestro. Y nosotros, ¿qué? Ahuyentando más bien a la gente para que vengan a invertir en Honduras. Porque es más importante el tema político que el tema económico. Y ahí es donde está con el problema que tiene nuestro país del tema del desempleo. Y desafortunadamente, la gente que se nos está yendo, emigrando, porque aquí no existen las oportunidades, es gente preparada de alguna manera y nos estamos quedando sin carpinteros, sin albañiles, sin electricistas y entonces, si acaso le damos vuelta a la tortilla y queremos atraer inversión, no va a haber gente capacitada, preparada para poder soportar todo eso, independientemente del problema energético que tenemos. Aquí la energía es carísima y no es por culpa de este gobierno, es por culpa de un proceso larguísimo que hemos tenido a través del tiempo, donde los gobiernos no han tenido un plan de desarrollo de largo plazo, independientemente que sea para para 4 años, deberían de pensar mucho más allá y ver un plan general de desarrollo para que la gente pues realmente pueda visualizar qué es lo que se puede hacer a largo plazo. Pero aquí, agendas de 4 años no funcionan. Es decir, dejen de hablar de política y comiencen a trabajar. Pues, mire, yo realmente lo que he visto, honestamente, es que la manera como se ha estado invirtiendo el dinero, independientemente de que hay una empleomanía dentro del gobierno, es que no han podido realmente canalizar los recursos donde deberían de estarlos ubicando. Y efectivamente, si quieren que se desarrolle, deberían de estar buscando aquellas áreas en conjunción con la empresa privada y los trabajadores para tener un mecanismo que realmente funcione. Y nosotros a través del Consejo Hondureño de Empresa Privada hemos abierto las puertas, hemos hablado de diálogo y como que son oídos sordos. No les interesa hablar, solo crean que crisis cada semana. No sé qué otra crisis vamos a tener la próxima semana, ¿verdad? Porque nos han tenido así todo el tiempo. Y un inversionista nacional o extranjero, de crisis en crisis, no le interesa. Sí. Y hay un mundo de oportunidades a nivel internacional. Bueno, ya ha quedado claro, ¿no?, que no se está generando empleo. La pregunta es ¿por qué, don Gabriel? ¿Por qué cree usted que las autoridades de gobierno, y como lo decían aquí, lo decía don Santiago, se van a nivel internacional, hablan de otros temas, pero no se habla del tema inversión, no se habla del tema generación de empleo? ¿Por qué cree usted? Como ya mencionó don Eduardo, la agenda o la prioridad en este momento es la parte política. ¿Les conviene tener los pobres sin trabajo? Si yo fuera un asesor de la presidenta, yo le estaría diciendo más bien, tome la mano, extienda la mano, estrechémonos, seamos aliados estratégicos con el sector privado y tengamos éxito, prosperidad. El sector privado es el único generador de empleo, incluyendo los empleos del sector público.
porque eso se generan con los impuestos que pagan todos los que estamos aquí. Sí. Lo que pagan las empresas, lo que pagan las empresas familiares, los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas. Sin embargo, pareciera que están plegados a una agenda política completamente y se han olvidado por completo del bienestar y la prosperidad de los hondureños. No existe una prioridad, no existe una agenda de empleo, o por lo menos de construcción de empleo. Lo que hemos visto es una agenda de destrucción de empleo. Eso es lo más claro que se ha visto. Derogaron el empleo por hora. Están con la famosa ley de justicia tributaria, que eso no trae nada de justicia, eso no le ayuda a nadie que está viendo ahorita en este momento. Por lo menos lo que yo he visto no me trae ningún tipo de justicia tributaria. Como hemos dicho, bajémosle al impuesto sobre venta o elevemos la base del impuesto sobre renta para que no paguen los demás. Ahí no hay nada de eso. Y como bien mencionó don Eduardo, eso es uno de los, digamos, atractivos que tenemos como país. Los regímenes, las exoneraciones, ahí están Nayib Bukele, que es el vecino, atrayendo, generando nuevos esquemas tributarios para atraer empresas como Google. Y vino hace poco el rey de Qatar. ¿Oh, sí? Y así van. México se está llevando la mayoría de, ¿cómo se llama? El Partnership for Central America de Kamala Harris. Ellos están llevando todo, Guatemala, 62%. México, El Salvador. ¿Y nosotros qué? No, solo la estamos viendo pasar. Hemos presentado un pacto por empleo, lo hemos dicho a la saciedad, al cansancio, y mire, silencio total. Nadie responde, nadie dice nada. El hondureño en la calle está gritando a pulmón abierto, oportunidad, quiero bienestar, quiero llevar comida a mi casa, pero no, estamos en tomas, estamos quemando llantas, estamos gritando, pateando, o sea, eso es lo que estamos viendo y está la población, y pregunten todas las encuestas, está cansada de eso, está cansada de escuchar los 12 años, está cansada de escuchar el golpe, está cansada de escuchar excusas, queremos ver realmente una agenda de generación de empleo, de construcción de un futuro más próspero y de un futuro realmente esperanzador para el hondureño. Pero no vemos eso ya aquí, sinceramente, y creo que todos ya es tiempo de que nos sentemos, el sector de trabajadores ya pidió un pacto, le llamaban la mesa de empleo, de crisis de empleo, recuerdo. Nosotros hemos hecho un llamado, pero no. ¿No les paran bola? No como pasa popularmente decimos. Y bueno, mire, la mayor encuesta que digamos va a ser el próximo año. ¿O cuándo es? El 25. Sí, faltan 2 Y años si no más, estamos generando eso, van a continuar las caravanas, va a continuar la extorsión, va a crecer más la informalidad, va a crecer más la inseguridad y la inseguridad jurídica. Entonces, ¿por qué no hay empleo? Porque no hay confianza. Hoy las reglas del juego es una y cuando entra otro es otra. Y lo que están es un discurso antiempresarial, un discurso de división, de clases, de odio. Eso no, ya no podemos seguir en eso. La discusión y el tema principal debe ser la prosperidad de todos los hondureños. Y eso solo se genera con un empleo. Bueno, y ustedes hablaban que nos está tocando ser la cenicienta de Centroamérica, porque estamos viendo inversiones en El Salvador, inversiones en Costa Rica, pero solo lo estamos viendo, no se está registrando aquí, o me equivoco, don Santiago, ¿hay inversionistas que han venido al país? No, mire, quiero empezar por... ¿Hay o no hay inversionistas que han venido al país? Eso es lo que quiero decir. Hoy día, apenas en el primer trimestre del año, que es el último dato que tenemos oficialmente, hemos perdido 203 millones con relación al mismo periodo del año anterior. En la misma fecha, Costa Rica había alcanzado... De dólares. Es decir, que no se está viniendo nadie, más bien se está yendo. No, 203 menos que el año anterior a la misma fecha. Es reinversión. Y es básicamente reinversión de utilidades. Costa Rica a la misma fecha tenía 800 millones de dólares, Ajá. ¿verdad? De inversión, y ahorita con lo de Intel son 1.200 millones más. Sí. Cuando lanzaron el tema de ley de justicia tributaria, la Asociación de Maquiladores anunció
que entraban en pausa 880 millones de dólares de inversión, y este es un sector muy golpeado en parte por esto de la ley de justicia tributaria, porque no hay reinversión, y por el otro por el contexto del mercado internacional, que ha dejado de comprar a Estados Unidos un 26.3% de prendas de vestir de Honduras. Pero solo lo voy a interrumpir ahí, don Santiago. O sea, solo en ese sector se han perdido 30.000 empleos, en el sector de la maquila. Y se ha dejado de comprar en Honduras, pero en Dominicana sí está creciendo, en Nicaragua está creciendo. Espérate, estás hablando de 30.000. Se está yendo una otra empresa con 5.800 empleos. Más que O sea, eso. se están yendo de Honduras, no es que están dejando de vender, sino que están creciendo en otro país. Es decir, que aquí no viene nadie y más En bien se va. Nicaragua, en México. Exactamente. Mira, en la última encuesta de esta última semana, el sector maquilador, apenas aparecieron 148.000 puestos de trabajo, pero hace un año eran 185.000. Ya nos podemos seguir hablando de 30.000, vamos aumentando a 37.000 con los anuncios que está, entre otros, que se están avisando. Ahora, ¿qué pasa? Gabriel decía, los ataques en redes sociales contra el sector privado todos los días, y eso genera un clima de incertidumbre terrible. ¿Por qué el ataque contra el sector que genera el 82% del empleo, el sector que genera el 80% de los tributos y el 90% de la inversión? En 10 años la inversión privada ha crecido 49% y la inversión pública ha crecido en un 4.9% en 12 años. Sí. Entonces, ¿quién es el que está poniendo el pecho realmente? ¿Quién es el que corre riesgos? Es el sector privado, para tener a flote a este país. Y usted decía, ¿y por qué no vienen y se están yendo para otro lado? Bueno, en primer lugar, porque... Yo le hice la pregunta si hay inversionistas que han llegado al país. No están llegando, pero entonces, ¿por qué no vienen? Primero, imagen país. ¿Tenemos una buena imagen país? No. Si el discurso público anuncia todos los días que este país es un desastre, que venimos de una narcodictadura corrupta, pero no se ha arreglado nada. En segundo lugar, inseguridad jurídica ¿cómo es que dicen? A diestra y siniestra. Invasiones, cambios de leyes y ataques o aplicaciones operativas administrativas que no dejan avanzar, como el tema de las divisas o el tema de las franquicias. Inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana, porque tenemos extorsión, porque tenemos crímenes y masacres todos los días apareciendo en la prensa y en todas las redes sociales, cárceles brutales, tenemos infraestructura deteriorada, tenemos un déficit de energía de más de 200 megas y no se ve por dónde vamos a salir del agujero, y ya este año sufrimos graves apagones, y si el niño se extiende para el 2024, el problema va a ser más grave por una sencilla razón. El cajón se quedó corto de agua y no vamos a tener suficiente reserva para sostener el verano del próximo año. Este es otro tema, y las licitaciones, bien, gracias. El tema de mano de obra calificada, que Gabriel lo maneja mucho mejor y él puede explicar de qué hablamos en esto, pero de lo que estamos hablando es de que las personas tengan competencias y habilidades para insertarse al mercado de trabajo, pero si no estamos cumpliendo la tarea por la vía de Infopi y otras fuentes, tampoco estamos asegurando el futuro de la producción ni de la productividad. Y por último, los incentivos. Todos los países tienen los mismos incentivos, pero aquí los vamos a eliminar. El que menos atrae inversiones es el país que va a eliminar los incentivos, aunque sean comparables, igualitos a los de cualquier país. Y ahora viene el fondo con la lápida a decir, hay que aprobarlo a 31 de diciembre, una ley de justicia tributaria, ¿verdad? Que sabemos que no va a generar más inversión, no va a generar más producción y no va a generar más empleo. O sea, que lo único que estamos haciendo es garantizando en el tiempo más pobres. Y no puede ser que un país se sienta feliz de tener una economía que está generando más pobres, cuando lo que tenemos que hacer es trabajar en la inversión, mejorando el clima, generando confianza, para poder de verdad generar empleos que permitan a la familia hondureña recibir más ingresos. Bueno, es que el clima hostil que hay hacia la inversión con ese discurso
confrontativo y sobre todo poniendo énfasis en la gran empresa. Sí. Y se publica como que son delincuentes porque tuvo 2.000 millones en exoneraciones una empresa transnacional, grupos económicos grandes, cuando todo el mundo lo que quiere es atraer inversión masiva de grandes empresas que son las generadoras de que la MIPYME se desarrolle en el país. Entonces, todo eso internacionalmente se ve que nadie va a venir a invertir, como lo han las cifras remarcado. Pero creo que es tiempo todavía y tal vez venimos con un mensaje crítico y fuerte. Pero es el momento, ¿no? Pero estamos proponiendo, todavía es tiempo de darle un giro al barco para que juntos podamos discutir, por lo menos pongámonos de acuerdo en una agenda mínima, no que se hace propuestas y no se oye. Se crea, como dicen, cada semana una crisis diferente que distrae, parece que crea un circo, pero que los problemas se van haciendo una bola de nieve, acrecentándose, que al final va a ser un estado... El tiempo se nos agota. Exactamente. El gobierno ya va casi por la mitad del periodo y necesita, hasta electoralmente para el gobierno, necesita dar muestras de que está resolviendo problemas en vez de agudizarlos, acrecentarlos. Y todos los días, mire usted, todo es conflicto en el país, todo es obstáculo, todo es problemas. El sector privado hemos hecho, es más, creo que la dirigencia actual ha sido hasta bastante prudente en llamar al diálogo. Aquí estamos a la disposición y más bien la respuesta es, ustedes son los culpables, el que no tiene es porque el que tiene se lo robó, los están explotando y sigue la migración, sigue la inseguridad, siguen índices de crecimiento mínimos, con lo cual seguimos empantanados patinando en lo mismo. Y ese es el panorama y esa es la radiografía que nosotros estamos haciendo hoy. Vamos de inmediato a una breve pausa, ya volvemos con más de 30-30. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros en 30-30. Estamos analizando diversos temas de país que tienen impacto en la estabilidad del pueblo hondureño, porque si hablamos de generación de empleo, hablamos de menos pobreza, hablamos de más personas que tengan la posibilidad de poder atenderse bien en un Instituto Hondureño de Seguridad Social. Así que estamos hablando de protección social también. Y quiero consultarle a don Eduardo Facusé, porque hemos estado casi todo el programa y me han dicho que han estado ustedes tocando la puerta de las autoridades de gobierno, pero no ven ni siquiera que se abra un poquito. ¿Por qué? Insisto, es agenda política, no es agenda económica. Entonces, a ellos lo que les interesa ¿Pero es a qué quieren llevarlos? Para no tener tal vez algún tipo de acuerdo con ustedes. Lo que andan buscando de alguna u otra manera es generar caos. Entonces, en ese... ¿Y generar caos para qué? Esa es parte de la agenda para generar... Ellos están encargando de generar más pobreza. Esa es la agenda de los países del Foro de Sao Paulo. Y esa es historia. ¿Y quiénes son? Bueno, mire, a saber quién redacta los documentos o las lecturas que hace doña Xiomara. Para ahí nos están llevando. Solo dice a quejar en vez de hablar de las bonanzas que tiene nuestro país. Sí. Los beneficios que puede dar el país. Mire, con la ley tributaria, yo creo que sí es necesario revisar las leyes que tenemos acá. El COEP hizo una propuesta en el Congreso de una ley tributaria justa donde se pueden arreglar muchas cosas. No hemos tenido respuesta al respecto. Pero es que ni siquiera están sesionando. Pues. No, fíjese que hay un número bien fácil de sacar. El país, ¿cómo aliviaría un poco la situación? Sería extraordinario en un plazo
corto o mediano, generar 1 millón de empleos por la gente que está entrando también al mercado a demandar. Pero ¿y cómo? Si no llega la inversión, más bien va. Para generar 1 millón de empleos, usted necesita entre 25.000 y 50.000 millones de dólares. ¿Y cómo va a ser eso? O sea, generar un empleo le necesita una cantidad estratosférica Sí. de inversión. Y no estamos generando absolutamente nada. Los números del empleo formal, sobre todo, Sí. del seguro social, está eso. 619. Sí, es ridícula, ni mencionar. ¿Cuánto? ¿600? Ni mencionar. 619 en 8 meses. Invalidez, vejez y muerte, eso es lo que Sí, reporta que el son gobierno. empleados del sector privado. ¿Solo 600? Sí. Entonces usted necesita cuántos meses? 25.000 a 50.000 dólares, dependiendo de la actividad, para generar un empleo. Y no aquí está- solo hemos generado 600 empleos en el año. Sí, es un empleo que no es apuntalado por una inversión fuerte que venga Sostenible. a empujar, no es sostenible, a empujar No, ese Santiago, crecimiento. este es un proceso de largo plazo. No podemos nosotros esperar que en el transcurso de este gobierno, si es que entienden el idioma español, vamos a generar esa cantidad enorme de empleos que se necesitan. Este es un plan de desarrollo de largo plazo. O sea, generar empleo no es cosa sencilla, atraer inversionistas no es cosa sencilla. Sí. Y en este proceso, si nos entendiéramos los sectores de la producción, el gobierno yo creo que podría salir bien. Todos queremos que doña Xiomara tenga éxito en su gobierno, porque eso nos beneficia a todos los hondureños. Desafortunadamente, no están entendiendo el idioma. Mire, yo estoy viendo aquí los rótulos ahí, qué beneficio nos trae el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya vamos Yo ahí, creo- mire. yo creo que ha Se sido... nos está adelantando. Sí, no, vamos adelantando porque de repente nos come la noche. Pero, De repente nos quedamos solo con eso al fondo, ¿verdad? no, yo creo que ese acuerdo es bueno. Ah, ok. Sí, yo no, Ok. yo no voy a ir en contra de que nos generen fondos y recursos buenos, baratos al país, tal vez para salir de ese montón de bonos soberanos que son carísimos, entre paréntesis, para ir pagando y no tocar las reservas monetarias. O sea, yo creo de que ha sido un buen acuerdo. Son cosas positivas que hay que felicitarlos también por ello. No todo es negativo, pero iremos a apoyar, a aprovechar esos recursos para inversión y generación de riqueza, o vamos a ir a utilizar esos lo mismo. recursos para mantener la burocracia que realmente está absorbiendo demasiados recursos y no producen nada. El gobierno no produce, no genera riqueza. Es la empresa privada, tanto la gran empresa, la mediana, la grande, la pequeña, la microempresa, los que generan empleo, los que generan riqueza. Sí. Ellos, el gobierno, si nosotros no generamos riqueza, no tienen manera de pagarse sus sueldos. Ellos son empleados nuestros. Tienen que responder a los requerimientos de la gente que produce y la gente que da su vida para sacar adelante al país. Ellos no están administrando muy bien el país. Entonces, cuando estamos viendo lo que ha sucedido en el Congreso, gente que está utilizando todos esos recursos que nosotros generamos sin ir a trabajar, sin generar nuevas leyes, Pero sí buscando compromisos que realmente no tienen razón de ser, cuando bien podrían entrar en un acuerdo y llegar y salir adelante, pero no, han bloqueado las sesiones. Ahí dicen que el bloque ahora, que nosotros somos los que generamos el bloque, los de la empresa. El bloque, pero por amor. Narcofinanciero. Imagínense, por favor, qué ridículo es. Nosotros no somos políticos. Somos profesionales en términos de buscar la economía. Pero yo quisiera ver las cosas de un lado positivo. Yo creo de que el país tiene oportunidades. No las va a resolver este gobierno nada más. Tienen que ser varios gobiernos en forma sucesiva con un plan de desarrollo de largo plazo que nos traiga beneficios. Y para que dejemos de estar mandando gente, porque ahora a lo que nos hemos dedicado es a exportar hondureños en vez de exportar productos. Cuando yo mencioné esa cifra, Jackie, era no porque lo vamos a resolver ya, es para ver el reto monumental Así que es. tenemos, pero de empezar ya. Sí. A decir, a tal plazo vamos a traer inversión. De esos 47.000 millones o 46.000 que México captó,
¿cuánto pudimos haber captado? Y captamos cero. Cero. Cero, es penoso. O sea, aquí el vecino al norte, cercano, con condiciones a veces mejores, las nuestras, de puerto, de hablar inglés, mucha de la población, todo eso lo estamos desperdiciando. Energía. Nos estamos peleando con el mercado que tenemos y vamos a ir a buscar a China una aventura nueva. Por ejemplo, el camarón. Quítale la exoneración, le quita el mercado que ya tenía, que era de buenos precios, De plus. le pone la lápida Sí. a un sector que es una región del país, la que depende toda la actividad económica, mucha de la actividad económica. Y así podemos ver qué pasaría si se van las empresas que están en Choloma, Villanueva, Progreso y Naco, que tiene decenas de comunidades alrededor que dependen de eso. Yo creo que los políticos no se dan cuenta de la cantidad de buses que van de Chamelecón a Naco y de San Marcos y Azacualpa, Santa Bárbara a Naco. Estamos hablando de decenas de buses en 2 y 3 turnos de trabajo. Entonces serían ciudades fantasmas, con problemas sociales inmanejables que con qué lo va a sustituir. Sí. Entonces, cualquier cambio que haya en política económica tiene que ser gradual, pero lanza un mensaje abrupto. Estos son sinvergüenzas, no pagan cuando están acogidos a regímenes legales que el país aprobó y que pasaron en tiempos de que... Ojo, Santiago, si hay alguien que ha cometido abusos, nosotros no estamos a favor de Correcto. esas personas, Aplíquele de la esas ley, empresas. quítele la exoneración. Es más, hemos estado a favor y lo hemos manifestado siempre. Hagan la revisión, la ley ya les contempla faculta. y lo establece cómo hacer todas esas revisiones. Si usted me pregunta, bueno, don Santiago mencionó, 41,000 MIPYMES funcionan alrededor de las grandes maquilas. Y la mayoría de esas son empresas familiares. Personas que están generando, luchando Emprendedores. por llevar ingresos a sus hogares. Entonces, los empleos, bueno, ¿qué requiere? Tal vez el Fondo Monetario es un buen acuerdo, pero si lo van a gastar, o sea, decir, malgastar. mal invertir o la calidad del gasto que hagan, solamente no va orientado a esos sectores que son generadores de empleo, Sí. infraestructura, Poder digamos, construcción, Ese. el agro. Mire, se están yendo muchísimas de las personas. Todos los conductores ya no se encuentran conductores en el país porque en Estados Unidos están mejores pagados. Sí. Ganan hasta $100,000. Y por eso nosotros al año, Wow. Bueno, Sí. imagínese usted. Y mire, y ustedes hablaban del Fondo Monetario y sí les tengo que hacer la pregunta. El acuerdo firmado entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno, y quiero que usted me diga sí o no, ¿restringe a que el gobierno saque préstamos con el Banco Central de Honduras? Hay una recomendación del fondo dentro del contenido del programa que habla de la política monetaria y, entre otras cosas, deja entrever que no debería estarse financiando el Banco Central, el gobierno con el Banco Central. De hecho, van a acompañar técnicamente la redefinición de la política de endeudamiento. Sí. Y además le ordena o acuerda con el gobierno más bien que debe de salir a colocar títulos en los mercados internacionales y en los mercados nacionales, pero no con el Banco Central. ¿Y quién Es- va a darle ese dinero entonces al gobierno si no es el Banco Central? Bueno, el mismo fondo establece un monto en los 3 años del acuerdo por $830 millones que pueden variar porque son derechos especiales de giro, que Sí. es la moneda común, a razón de aproximadamente 7 desembolsos. El primer desembolso de 118.7 millones sale a partir de la aprobación del directorio. Los demás pueden venir de carácter trimestral o semestral si cumplen las condiciones que están contenidas. Y ahí es donde llama la atención. Como por ejemplo que se comprometan a una determinada fecha de pasar la ley de justicia tributaria, el MAC y la otra cosa, y después de que lo evalúen, si no lo han pasado, entonces no hay desembolso. Esos son los riesgos. ¿Y a dónde Los va a ir entonces el principales gobierno? riesgos de un acuerdo con el fondo siempre va a ser el riesgo de incumplimiento. Y ojalá no caiga en incumplimiento nuestro gobierno, porque entonces esos recursos que están definidos en el convenio no van a estar disponibles. Ese es el problema.
Luego hay otros temas como los temas de energía que los abordan de manera más superficial que lo abordaba el acuerdo que se venció. El de política monetaria, el tema de los dólares es un tema crítico, provocada básicamente por el manejo de los instrumentos de política monetaria que abandonaron de alguna manera para trasladarse a mecanismos administrativos como la subasta, y ahí tenemos una crisis. 6.000 millones de demanda y 13.000 millones de demanda y una asignación de 6.000 millones. ¿Provocada por qué? Porque están manejando mal los instrumentos y generando un arbitraje inconveniente que no le sirve a nadie. Ya aquí en un programa, un Con el economista... riesgo de que nazca en el mercado negro. Mercado negro. Sí, Julio el tema Raudales de decía, divisas ya vamos a hablar de ya eso. tuvimos eso. Jackie, yo Sí. quiero hacer una aclaración. Tuvimos una reunión ahí en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa el otro día, donde fue toda la plana mayor del Banco Central con doña Rebeca. Es gente bien profesional, bien capaz, gente que ya tiene 20, 30 años de estar trabajando en el banco, hacen las cosas en forma técnica. La política monetaria del Banco Central ha sido muy eficiente y muy buena. Es decir, la política fiscal, o sea, monetaria, es otra cosa. Entonces, cuando no tenían plata para poder sacar, hicieron uso de las reservas. Cambiaron. Y eso más es lo que el nada, fondo no está de acuerdo, ¿no? Déjeme contarle por qué es que cambiaron a eso. Esa es una historia que la gente debe de saberlo. Había fuga de capitales de aquí de Honduras. Gente que estaba sacando su dinero por miedo. Y si siguen con ese tema, aquí sin inversión, sin capacidad de generar riqueza, la plata va a seguir saliendo. O sea, han puesto una regulación que ya existía en sus tiempos, la cambiaron en tiempos de Juan Orlando, pero ya las cosas han ido cambiando. No podemos seguir sacando los pocos dólares que tenemos por miedo. Ahora, si siguen creando el miedo, la gente va a buscar la manera de hacerlo. Pero esas reservas son sagradas. Esas son las reservas de las cuales va a vivir el país en los próximos años, gracias a las remesas familiares que vienen. Es por ello que tenemos nosotros reservas ahorita, no porque estamos exportando suficientes cantidades de productos y de dinero. Creo Santiago. que el acuerdo con el fondo hay que ser objetivos. Y también quiero preguntarle, ¿hay devaluación en este acuerdo? Sí, hay programado para 2025, 2024 y 2025, más o menos aparece como un lempira y poquito para cada año, lo cual es relativamente leve. Pero quería resaltar, no todo hay que ser objetivos. Creo que el acuerdo en sí abre una ventana de cierta credibilidad y confianza. Ese dinero va a venir también a apoyar las reservas. Las reservas ¿Ve positivo que exista ese? con esas reservas se va a mejorar un poco la posición de las reservas. Externa. Exactamente, se va a dejar de hacer uso de la reserva también. Pero, como ya se mencionó, ¿en qué se va a usar ese gasto? ¿Cómo se va a usar? ¿Cuándo se va a usar? ¿Para qué se va a usar? Entonces, ahí es donde creo que entra en juego el sector privado. O sea, en el Valle de Sula, ¿qué se ha hecho en infraestructura? Y tenemos octubre a la vuelta de la esquina. Ojalá que Dios no nos vaya a mandar un evento catastrófico, porque sería volver otra vez los números de crecimiento económico. Nos pega algo ahí y vamos acá. Tal vez nos van a ser negativos. condonan la deuda igual que después del Michi. No creo, porque el mundo está complicado ahora. Estamos en un mundo súper complicado y nosotros aquí peleando internamente, y el ejemplo se da, miren el Congreso, pues, patadas y puñetazos. O sea, eso es un ejemplo que qué es lo que deriva hacia abajo, o sea, hacia la población. Las cosas se arreglan matándote a la fuerza. Entonces, el llamado es otra vez bien vehemente, diría yo, y a la Presidenta de la República. Hay que sentarse a dialogar con los sectores productivos para ayudarle a sacar el país de este empantanamiento en que lo tenemos. Vamos a hacer una breve pausa. Solo un tema rapidito. Ojalá que ese dinero del acuerdo lo inviertan en infraestructura, como bien lo mencionó don Santiago, el tema de represas. Volvemos a tener una catástrofe como ha sucedido y vamos a poner en riesgo empleos y sobre todo la parte de seguridad alimentaria.
no podemos arriesgar eso. Sí. Créame, ahí sí el país va a convulsionar. Hemos mencionado dos temas con el Fondo Monetario Internacional, entre ellos el tema de que se ponen restricciones para sacar préstamos en el Banco Central de Honduras y el tema también de devaluación. ¿A qué se habrá comprometido el gobierno? Vamos a ir de inmediato a una pausa analizando esto. Bien, continuamos con más de 30-30 y le tengo que hacer la pregunta a don Eduardo Facusé. ¿Qué se dio el gobierno? Porque estamos viendo que sí, hay una devaluación en un país en donde el 71% de personas somos pobres. El impacto va a ser para las masas, uno. Y dos, el tema de los préstamos con el Banco Central de Honduras. ¿Qué cree usted que haya cedido el gobierno, viendo que en todo lo que llevan un año y fracción hemos visto a funcionarios de gobierno decir que ellos no iban a devaluar la moneda, pero en este acuerdo estamos viendo que sí? Bueno, es una devaluación teórica. ¿Le metieron gol al gobierno? Pues sí y no. Pongámoslo de la manera más clara. Cuando se habla de que el país tiene que mantener una competitividad para el mercado internacional y poder exportar sus productos, obviamente de que si tenemos energía cara, escasez de gente capacitada, grandes problemas financieros y todo de parte del gobierno, va a haber una devaluación. ¿Cuánto va a ser? No puedo decirlo, pero por el otro lado, va a afianzar un poco los desembolsos que se van a hacer vía el Fondo Monetario Internacional. Eso le ayuda a sostener de alguna manera los requisitos de dólares para que no se devalúe tanto la moneda. Pero, ojo, si seguimos nosotros manteniendo la política en vez de la economía en el desarrollo del país, el deterioro va a ser tan grande que la devaluación no la van a poder parar aunque quieran. Sí, y más en un país que nosotros somos importadores, pues, no somos exportadores. Bueno, está bien, pero necesitamos dólares para comprar afuera. Primero, importamos el 100% del maíz amarillo. Importamos 3/4 de la carne de cerdo que nos comemos. Sí. Importamos ya casi 3/4 del arroz que nos comemos. Importamos el 100% de la soya. Importamos las medicinas que utilizamos para curarnos. Sí. Importamos los combustibles. ¿Y cómo los paga? Ese es el problema. Este año, según las estadísticas que estamos viendo nosotros, se nota que al final del año, y el programa monetario del Banco Central establece sus proyecciones, que vamos a perder 4.7% de las exportaciones, o sea, van a caer en forma negativa, principalmente impactado en parte por el tema de la maquila y en segundo lugar por las exportaciones de sectores como aceite de palma, que han tenido más de 30.000 manzanas invadidas, le roban la fruta y todo lo demás. El café probablemente, si en las próximas 2 semanas no llueve en Brasil, probablemente vamos a llegar a los 200 o 220 dólares el quintal, pero si llueve, probablemente 120. vamos a llegar a 120 dólares el quintal. Sí. Y tal vez vamos a cerrar con unos 1.300 millones de dólares al final de la temporada. El tercer lugar, si apenas ya habíamos perdido 203 millones de inversión extranjera y seguimos ahí, y al final del año llegamos a cerrar tal vez con unos 700 o 800 millones de dólares, tampoco vamos a tener un influjo fuerte de divisas. Tercer lugar, las remesas a la misma fecha de hoy, el año pasado, crecían al 22%. Así es, eso es lo que... Y este año están creciendo apenas al 7%. Sí están creciendo, pero han disminuido sustancialmente su ritmo. Sí. Con este acuerdo con el fondo, tal vez nos habilita algunos desembolsos de organismos internacionales, sobre todo en primer lugar el del fondo, que permite un influjo de divisas. Esas cosas hacen que entonces se desproteja
la posición externa del país, que ya fue desprotegida por el mismo gobierno al utilizar las reservas. Sí. Porque en un año prácticamente perdimos casi $1.000 millones y un tercio de esa pérdida de divisas fue porque el gobierno utilizó el dinero para sus propios usos. Entonces, esas complicaciones a futuro, no podemos ver la economía de forma estática y aquí. Sí. Por eso los instrumentos de política monetaria, como es la tasa de política monetaria, que la gente común no sabe ni siquiera de qué se trata y cómo nos afecta. Y el tema del tipo de cambio administrado por el Banco Central y mantenido así bajito como lo ha tenido, de tal forma de que no se devalúa o casi no se devalúa, hace perder competitividad. Sí. Entonces abaratamos las importaciones y encarecemos las exportaciones. Y es como al revés, ¿verdad? Entonces nos complica la vida. Por eso que tenemos que mantener un sano equilibrio en este tema, de tal forma de que no tengamos escasez, porque la gente, el empresario pequeño, mediano y grande no puede ni pagar las facturas. No se pueden pagar las facturas de los proveedores de medicina, no se pueden pagar las facturas de los proveedores de materias primas, no se pueden pagar las facturas de los grandes proveedores que nos asignan. Yo el otro día escuchaba a unos farmacéuticos quejándose que ellos más o menos demandan $600 millones, apenas les están atendiendo el 20% en la subasta, no pueden pagar las facturas y dicen, miren, si seguimos así para este cuarto trimestre, en el que la CESAL y el IS hacen las más grandes compras a través de licitaciones, mejor ni vamos a la licitación, porque para ir a quedar mal con los proveedores, no vamos. Entonces, bueno, señores, y para explicarle un poco más a la gente que nos está viendo, y quiero su opinión, don Santiago Ruiz, porque desde los primeros días de septiembre el gobierno ya no permite subastas arriba de los $100.000. no. ¿Esto está impactando a la gente o no? No es así. ¿Cómo es la situación? Las personas particulares pueden ir hasta por $100.000 Ajá. todos los ¿Y días. los comerciantes? Pueden ir hasta por $1.2 millones cada Ok, día. perfecto. Les dan el 20-25%. El problema no es ese. Lo que han ido bajaron, en primer lugar, el límite para los particulares de 300.000 a 100.000. Eso es cierto, pero diario. Pero lo han bajado. Tuvieron pero un día para de las un déficit de empresas- $150.000 millones. Eso Sí, fue el no. 14 de septiembre. Pero los Que hubo una súper gran oferta y... Los $150.000 es el límite que tiene cualquiera para demandar divisas a través de la subasta sin documentar. Ok. Arriba de 150.000 tiene que documentar, ya sea porque le debe a un banco del exterior Sí. un préstamo o a un proveedor internacional una factura. Entonces eso lo tiene que agregar al documento de subasta para que le adjudiquen, pero le adjudican 20, 20, Sí, no le- 20, no le 20, entregan 20. todo de un El solo, problema es es poco a que poco. todos los días yo dejo sentado 1.000 lempiras en la línea de crédito en el banco pagando intereses para que me adjudiquen $200.000 o $300.000 y eso está pagando intereses y cuando me viene la subasta solo me adjudican el 20 y mañana voy otra vez y vuelvo a sentar el pisto y así voy a estar en una bola de nieve. Entonces la carga financiera para las empresas se vuelve más cara y Es el que- costo es más alto. Don Santiago. Es que mire, los entes, Banco Central, Comisión de Banca, Banprovi son entes técnicos. Y ellos hacen su esfuerzo desde un punto de vista técnico. Y lo que hay es pérdida de confianza. Entonces, todo lo que hace la otra parte del gobierno con sus discursos generan una pérdida de confianza. Incertidumbre. Y lo que dice don Guayo, cosas que no se dicen. Ha venido y la gente ve un panorama que dice, hey, no sabemos qué va a pasar, quiere moneda dura y le ha puesto presión a comprar más dólares. Y entonces, cuando los gobiernos intervienen más, genera todavía más desconfianza que dice qué es lo que va a pasar cuando de repente, para eso sí debe haberse tocado la reserva, de decir, hey, vamos a generar confianza de que ahí están los dólares, pero Pero cuando imagínese, usted le asigna le entre están un prohibiendo a la 20 y gente sacar el 40% dinero. dice, hey, no hay dólares y acrecenta esa demandar, a desconfianza. demandar, a Entonces, demandar. creo que los entes que manejan la parte, lo que es Banco Central,
Comisión de Banca, Banprovi, hacen su tarea, pero se las descomponen todos los otros que no saben nada de la parte económica, pero sí muy especialistas en el tema político, que esa es la agenda que nos tiene sin poder avanzar. Mire, yo le voy a recordar un detalle que sucedió en tiempo del gobierno de Osvaldo López Arellano. No había nacido ya. Era un gobierno de coalición nacional. Buscó la unidad del pueblo hondureño. Puso un gabinete de lujo. Las mejores personas que pudo encontrar en diferentes partidos políticos, las puso ahí. ¿Qué les cuesta buscar la mejor gente? Que hay buena gente aquí en Honduras para poner un gabinete de lujo de unidad nacional, buscando no las peleas entre los hondureños, sino más bien el entendimiento y gente capaz que pueda desarrollar buenas políticas económicas para que el país salga adelante. Sí. Eso sería un gran avance para nuestro país, pero desafortunadamente son los que han pegado el grito en la calle, los que han recibido los puestos. Sí. Y no es que esté en contra de ellos, tienen derecho a tener un trabajo, pero no un trabajo político. El país ahorita lo que necesita es gente que realmente conozca del tema, que lo puedan desarrollar y que no estén en un contubernio permanente de atacar a la empresa privada o atacar a otros sectores. No es así como funciona la economía del país. Si no, no vamos a generar. ¿Y quiénes van a ser los perjudicados? No solo los partidarios de determinado partido, sino todo el pueblo hondureño. Sí. Vamos a ir a una pausa. Don Gabriel, vamos a hablar sobre la generación de empleos. Nos va a hablar un poquito de los empleos de don Santiago en la zona norte, luego de la pausa. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de temas de impacto, entre ellos generación de empleo, tema de inversión, y aquí ya se ha abordado el tema de la inversión. No está viniendo la inversión. ¿Y qué pasa, don Gabriel, si la inversión que ya tenemos? Vamos a ponerle el ejemplo de don Santiago Ruiz. ¿Qué pasa si don Santiago Ruiz dice, hasta aquí llegué, ya no más? Bueno, mire, hemos venido hablando toda la noche, un tema es confianza. El tema, por ejemplo, de la Ley de Justicia Tributaria ni siquiera se ha aprobado y eso ya nos ha generado desconfianza total de los inversionistas. Decían ahí en el Congreso, no se va a perder un tan solo empleo. Ya llevamos casi 40,000 empleos perdidos. Claro. Y aún no conocemos ni siquiera el dictamen, por ejemplo, de esa ley que va o está en discusión. Entonces, tema de confianza. Si no tenemos un clima de inversión favorable, y eso es un asunto, ¿verdad? Digamos, seguridad jurídica. La otra parte, ¿qué tipo de empresa va a venir a Honduras si no tienen una fuerza laboral preparada? ¿Qué nivel de fuerza laboral también o qué conocimientos y habilidades se requieren? Para eso tenemos que tener una formación técnico-profesional pertinente a lo que está demandando el mercado laboral. ¿Qué tipo de inversionistas van a venir? Ya no podemos seguir compitiendo, ofreciendo mano de obra barata, sino mano de obra altamente preparada para poder atraer un tipo de industria con mayor valor agregado, porque eso justamente va a traer salarios mejores, bienestar, prosperidad, toda una industria alrededor de MIPYMES que trabajen alrededor de esas grandes inversiones, y entonces eso no se está dando. Sí. Como lo ha venido diciendo don Eduardo, hay una agenda política que nos tiene completamente alejados de una agenda de generación de empleo. Lo venimos pidiendo desde hace varios años, incluso cuando sucedió la transición de este gobierno nos sentamos, generamos varias propuestas, entregamos, por ejemplo, la propuesta del ENAI, que contiene una gran cantidad de medidas para que lo tomaran como una agenda de gobierno, un plan de gobierno. No hemos visto nada. Entonces, para generación de empleo se requieren muchas cosas. Una fuerza laboral preparada, acceso a financiamiento, facilidad de poder abrir una empresa, por ejemplo,
El decreto 048-2022 que aprobó este gobierno en el año pasado para favorecer con una no sujeción a la micro y pequeña empresa a no pagar el impuesto sobre renta durante 5 años, venció en mayo de este año. Sí. Y no lo han vuelto o sea, hablamos de apoyar a la MIPYME, pero no apoyamos a la MIPYME. ¿Entiendes? Entonces, si quisieran realmente... Pero mire que ahorita ni siquiera están sesionando. Por correcto. Los diputados del Congreso. Entonces, hablamos de que hay exoneraciones solo para los grandotes. O sea, esa es ley, eso nadie está haciendo nada ilegal. Es un régimen para atraer grandes inversionistas. Y hay uno para las MIPYMES, pero que ya venció y nadie dice nada, no lo está en agenda, no lo estamos ayudando. O sea, realmente generemos también esa base para apoyar justamente a la microempresa. Gabriel, yo quisiera agregar una cuestión. Dentro de esa ley de justicia, entre comillas, tributaria... Que ahora sale mencionada por el fondo. No me importa por quién sea funcionada. Todavía al pueblo hondureño no les han dicho cuántos empleos van a generar con esa ley. No hay un estudio, no hay un estudio de impacto. Sí. O sea, solo dicen vamos a cobrar aquí, vamos a cobrar allá, a los que los que están defraudando el fisco, lo que sea. Pero generación de empleo, generación de riqueza, cero. El estudio de impacto que puede haber, don Eduardo, son unos 30,000, casi 40,000 que ya se fueron de empleo. Eso es lo que ya sucedió. Pero, ¿qué es lo que va a suceder si acaso? Bueno, pero es que el Congreso está ¿sabe qué va a cerrado. suceder? Y vamos a hablar sobre ese tema de la parálisis del Congreso, porque eso no está van a generando crecer. impacto, pues. Porque el tema de la ley de empleo por hora, la ley de empleo parcial, ahorita que viene la temporada navideña, se va a necesitar, pero como el Congreso está cerrado, don Santiago Ruiz, por la parálisis, ¿qué opina usted de ese? Y también, don Eduardo. Bueno, mire, el que el Congreso esté paralizado ya va por varias semanas. En primer lugar, muestra una falta de un liderazgo conciliador. Más bien usted ve que dice que se están reuniendo, pero el lenguaje se radicaliza, como en alejar posiciones. Fíjese que hay cosas que no se han tocado ni siquiera, como la elección de segundo grado, que es responsabilidad del Congreso. El magistrado del Tribunal Superior de Cuentas tiene paralizada esa institución. El IAIP. El IAIP, los comisionados del IAIP. Del Tribunal de Justicia Electoral, hace falta un magistrado. O sea, cosas tan sencillas para el ciudadano normal, que dice, hey, eso debía ser, y debería ser algo de trámite, y debilita la institucionalidad de entes importantes para el funcionamiento y para los controles dentro del Estado. Y entonces al mismo tiempo tiene paralizado cuestiones importantes que fueron promesas, como las reformas de la ley electoral, que antes se hablaba de una segunda vuelta. Y ahora eso hay amnesia para ese tipo de cosas. La ley de empleo temporal, que se dijo y que ha sido parte de la ruptura con el Partido Liberal, que aceptaron apoyar porque les dijeron que una propuesta en que se mejoraba la ley se iba a meter inmediatamente. No se habla absolutamente nada de ese tema. Tiene la ley de protección social, que quedó en el aire eso, y beneficia a miles, a cientos de miles de personas que debería beneficiar, tampoco. Entonces, un Congreso paralizado en la forma en que está, llega a rayar en la irresponsabilidad. O sea, al más alto nivel de los poderes del Estado, una forma de actuar totalmente como que estuviéramos en el siglo antepasado. Todo el mundo está hablando de tecnología, todo el tema de esta noche, atraer inversión, empleo, y ahí sigue un pugilato también estéril que está confundiendo, diría yo, a la población. Que dice, bueno, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Será a propósito y somos tan ingenuos de venir aquí a proponer cosas
desde la óptica nuestra, de repente no somos el 100% dueños de la verdad, pero como actores de cómo funciona la economía del país y como motor de que la economía se agilice, algún grado de razón podemos tener y algo debería de tomarse en cuenta. Por lo menos, ya lo mencioné, sentarse en la mesa, pues, vaya, sí, démonos la mano y definamos una agenda para ese tema. Sigan allá con su agenda política, ahí no nos metemos y busquémosle solución a problemas que son interminables. Nos vamos a ir una pausa cuando regresemos con la intervención de don Eduardo Facusé. Bien, gracias por seguir con nosotros. Don Eduardo Facusé, paralizado el Congreso Nacional, ya don Santiago Ruiz nos decía, ¿qué tanto trabajo tienen los diputados? Tienen bastante trabajo, pero aún no hay consenso para elegir un fiscal general y un fiscal general. Yo quisiera ver de que el martes el bloc o convoquen a sesiones, ¿verdad? Porque con 65 diputados se puede sesionar legalmente, ¿no? Sí, así es. Yo creo de que ahí para la elección del fiscal, más bien el Partido Nacional ha estado anuente a la elección del fiscal y ha habido coincidencia con los demás partidos para que el que va de fiscal esté como fiscal general. Aunque de Partido Libre lo quieren como que vaya de fiscal adjunto. Ahí hay un punto de coincidencia, así lo quieren tener ahí. Ahora, si no quieren tener de fiscal a este señor, que pongan a la señora, ¿cómo se llama? Jenny Almendares. Ella, que hija de Juan Almendares, sí, un relevante político del pasado, rector de la universidad y todo, que la pongan a ella pues de fiscal. Y ya se arregló el asunto y dejen y que se pongan a trabajar. Yo eso es lo que les sugeriría, si es que tanto problema hay, o es que no la quieren porque dicen de que es una señora que realmente es transparente y hace las cosas bien. Si eso no le gusta al Partido Libre, hay problemas. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Tener a alguien sumiso que haga las cosas como ellos quieren nada más. Y este país, mire, ve, el Poder Ejecutivo, el pueblo hondureño eligió en su oportunidad al Poder Ejecutivo a través de doña Xiomara, pero no tienen todo el poder. Los alcaldes son parte del Poder Ejecutivo y ellos solo tienen como partido 50 alcaldes a nivel nacional. O sea, el resto, la mayoría, están dentro de la oposición ahora y lo han estado todo el tiempo. Ahí les está dando a entender las encuestas de que no están haciendo bien las cosas. Cuando la aprobación está tan alta en cuanto al hecho de que no están haciendo las cosas bien, deberían de reaccionar y ver que eventualmente el año que viene vamos a tener un año ya de política. Ya hemos visto a Tito que anda de campaña ya, el Partido Nacional, sí, que ya comenzaron todos esos movimientos y si vamos a estar hablando de política, también en la parte de política estamos perdiendo una oportunidad de oro de generar esas leyes que realmente podrían beneficiar al pueblo hondureño. Aquí deberíamos de tener nosotros un sistema como tienen en Estados Unidos, que por distrito electoral se eligen a los diputados. Entonces, si yo elijo a determinado diputado, sí, si el señor no está haciendo bien su trabajo, yo voy y le reclamo. Pero aquí, ¿qué sucede? Los elegimos y ellos le responden a los partidos políticos, no a los ciudadanos. Y ese es un error que tenemos acá. Eso hay que cambiarlo. El Congreso debería de entrar en ese tipo de temas. Claro, como no les conviene a los partidos y no les conviene a los diputados actuales, no lo van a hacer. Sí. Pero ahí estamos perdiendo oportunidades para el futuro para que realmente representen realmente a la población. Bueno, y ya usted lo decía, hoy el Partido Liberal
pues ratifica su apoyo a la abogada Jenny Almendares y también al abogado Cabañas. Es decir, que continúan en lo mismo mientras la parálisis del Congreso sigue. ¿Cuál es la imagen, don Gabriel, que le estamos dando a nivel internacional que un poder de Estado esté completamente paralizado por más de un mes? Bueno, mire, lo que vemos ahí es una incapacidad de llegar a acuerdos, a consensos, falta de liderazgo realmente y sobre todo escuchar al pueblo. O sea, de verdad, esa parálisis que hay en el Congreso tiene una agenda legislativa realmente. Por ejemplo, tenemos una ley o una reforma a la ley del Seguro Social que tiene 10, 11 meses de estar ahí esperando. Y el seguro pierde plata por eso. Y hay así muchísimas más. Y no se pueden discutir porque no se ponen de acuerdo para elegir un fiscal. Yo creo que eso realmente no demuestra madurez de la clase política. Esa es exclusivamente responsabilidad de ellos. Ninguno de nosotros aquí tiene nada que ver con eso. La población en sí en general no tiene nada que ver con eso. Es la clase política que es un llamado realmente a la reflexión a ellos. Pero igual sabe que les pagamos nosotros sí, a ellos. pero no están cumpliendo. Es ya tiempo de que la clase política piense en los intereses de Honduras, no de partidos políticos ni de manera individual. No podemos continuar así, Jackie. O sea, realmente Honduras requiere de una mejor imagen hacia el exterior. Nos están viendo de esa manera que no logramos cosas tan sencillas como esas, como bien lo mencionaba don Santiago Ruiz. O sea, eso debería de ser ya de oficio, ya le dice cómo se debe de hacer, sí, pero privan otras cosas. O sea, de verdad que ya es tiempo que retomen esas sesiones con la madurez política, con la visión hacia un país más socialmente maduro también. Mire que ya casi se nos va el tiempo, tenemos la presencia de dos expresidentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y yo quiero que ustedes dos, vamos a iniciar con don Santiago Ruiz, hagan un llamado a las autoridades, porque ya ustedes han expuesto, hemos visto la radiografía del problema de desempleo, del problema de la falta de inversión y el llamado aquí es, ustedes han estado en reiteradas ocasiones aquí diciendo que la puerta está abierta por el bien de Honduras. Fíjese que la obligación de la parte gremial del sector privado siempre ha sido tratar de acercarse a los gobiernos. Es imperativo y obligatorio, aunque le cierren la puerta, estar tocando esa puerta con todos los gobiernos. Unos gobiernos, es más, el pushing back de la mayoría de los gobiernos es el sector privado. ¿A quién echarle la culpa? Es el más fácil de atacar para distraer los problemas. Fíjese que al mismo interior del sector privado se ha querido polarizar al COEP diciendo, no se ponen de acuerdo en los números, es que son 10 familias, es que son 25 familias las que la manejan. Yo quisiera que algunas de estas gentes hubieran ido o vayan a alguna asamblea de COEP. Ahí hay 75 organizaciones de todo el corte vertical y transversal del empresariado hondureño. La mayoría. Con miles de gente representada. Sí. Y representa intereses de gente que no está gremiada también. ¿Defendiendo qué? ¿Qué defendemos nosotros? Número uno, principio de las libertades individuales. Libertades individuales para toda la población. Libertad económica. El principio de propiedad privada. Como mandato del sector privado es generación de empleos formales de alta calidad. Sí. ¿Dónde se ha fallado? En la formación de la gente. ¿Quién tiene la responsabilidad de la educación pública? El Estado. Sí. La formación profesional debería ser compartida, pero los gobiernos al final imponen su agenda y el gasto del Infop se va en gasto corriente de empleomanía. Entonces, yo lo recalco, ya lo hice a medio programa. Sí. Y a la Presidenta de la República. Presidenta, asuma el liderazgo y agarre las riendas de este país. Ya tiene todavía tiempo. Llame a todos los sectores, no solo los sectores productivos,
Hay muchos sectores que pudieran contribuir, la academia, muchos analistas, economistas, que pueden, la parte legal, pero paremos esta polarización. Esto, y algo que preocupa, cuando hemos oído gente que dice, el ejemplo a seguir es Venezuela. Por Dios santo, o sea, solo hay que ver en las condiciones que vienen esos miles de migrantes desnutridos, huyendo del país. Igual salen los hondureños para allá ya en otras condiciones. Tienen un pariente en Estados Unidos que les ha conseguido el trabajo, pagan y llegan en 4 días en una condición diferente a los que vienen del sur. Entonces, el llamado es tratando de contribuir. Ya los expresidentes aquí de COEP creo que ya cumplimos nuestra función, pero estamos acá y dando la cara y hablando en esta forma muy fuerte y enérgica de repente. Nos van a atacar, pero creo que el interés del país merece el esfuerzo de exponerse para decirles lo están haciendo muy, pero muy mal. Los resultados son absolutamente negativos. Sí. Ya casi no tenemos tiempo, queremos sintetizar ese mensaje que usted le va a enviar, don Eduardo, a la presidenta. Yo lo que le sugeriría a la señora presidenta, a doña Xiomara, que cambie su gabinete. Exacto. Que busque las mejores personas que hay aquí en Honduras, independientemente del sector político que sean. Gente idónea que logre sacar adelante a su partido, a su gobierno, para que eventualmente Honduras salga bien adelante. Pero así como está, con esos activistas políticos que tiene ahí, no todos, porque hay algunos que son muy buenos, yo creo de que no va a salir adelante y el reflejo va a salir efectivamente el día de las elecciones, donde van a decir todos, libre, nunca más. Bien, muchas gracias, don Eduardo Facusé, también muchísimas gracias a don Santiago Ruiz, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Gabriel Molina del COEP y también a don Santiago Herrera del COEP. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.